El Colegio Médico Departamental de La Paz y la Sociedad Paceña de Pediatría junto a Droguería Inti les da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del módulo de Neurología Pediátrica con el tema Déficit de Atención e Hiperactividad. En esta oportunidad los dejo con el doctor Roger Condemaita Soto, quien va a ser de coordinador o moderador esta noche. Buenas noches. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Aidita. Estamos nuevamente esta noche para reiniciar los temas de neuropediatría. Hoy, esta noche, un tema muy interesante también. Estamos con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tenemos invitados esta noche. Está el doctor Gastón Smith, bastante conocido él. Él es licenciado en psicología de la Universidad Católica Boliviana. Tiene su especialidad en pediatría y su especialidad en neurología infantil, realizada en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es miembro de la Academia Iberoamericana de Neuropediatría, miembro de las sociedades boliviana de pediatría y boliviana de neurología. Desde el 2000 está trabajando como neurólogo pediatra en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de La Paz. Y bueno, desde acá se desempeña en la atención especializada de niños y adolescentes. Esto es en la Caja Nacional. Y también tenemos a la doctora Natalie Sánchez, ¿no? Ella tiene formación de médico cirujano, ¿no? En la Universidad Católica San Pablo, Bolivia. Tiene su formación de neurología pediátrica y electrofisiología de epilepsia en la Universidad Pontificia Católica de Chile, ¿no? Y actualmente está trabajando en Neurocenter y en el Centro Médico Niño Jesús. Ella es neuróloga pediatra allá en Santa Cruz, ¿no es cierto? Bien. Tenemos un invitado más, pero lamentablemente por algunos motivos bastante complejos. Ustedes saben que en medicina la emergencia nunca duerme. Es el doctor Barragán. Él es, bueno, tengo el placer de haber sido su discípulo, ¿no? Allá en el Hospital Infantil de México. Él actualmente está trabajando como jefe del servicio de neurología pediátrica allá en el Hospital Infantil de México. Él es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara como médico pediatra. Se graduó del Hospital Infantil de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara. Hizo su residencia en el Hospital Infantil de México, tanto la de pediatría como la de neurología pediátrica. Además tiene una maestría en ciencias médicas y odontológicas de la UNAM, igualmente, y del Instituto Nacional de Neurología. Como comentaba, actualmente es jefe del Departamento de Neurología en el Hospital Infantil de México. Desde el año 2014 hasta la fecha ha publicado muchísimos artículos, es autor de varios libros, ¿no? Y principalmente esta es una de sus especialidades, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Él trabaja actualmente en el mismo hospital en la Ciudad de México, ¿no? Bien, por esta eventualidad que les comentaba hace un momento, pues el doctor Barragán, esperemos que se pueda conectar un poco más adelante. Sin embargo, nos ha enviado las disculpas que corresponden. Doctor Smith nos va a compartir el tema esta noche sobre TDAH. De hecho, es importantísimo recordar que el día de ayer fue el Día Mundial de Concienciación sobre el TDAH, un trastorno frecuente, pero frecuentemente olvidado, subyugado al olvido, ¿no? Porque pasa muchas veces desapercibido y evidentemente es muy importante hacer conciencia y aprovechar estos espacios para poder conocer un poco más de esta problemática, de este trastorno y todo lo que conlleva su problemática en los contextos familiares, sociales y académicos. Bueno, con esto dicho, doctor Smith, por favor, voy a pasarle la palabra. Muchas gracias. Vamos a pasar a compartir pantalla.
No sé si se está viendo la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, doctor, se ve. se ve. Bueno, vamos a comenzar a hablar de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en este contexto de pandemia. Como ha mencionado el doctor Condemaita, esa es una de las pasiones generalmente de todos los neuropediatras, y particularmente compartimos con Roger un marcado interés por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué sabemos de la revisión histórica? Desde 1789 se comienza a determinar una incapacidad para atender con constancia y una inquietud mental. Imagínense, 1789, estamos hablando antes de 1800. En 1845 ya hay una descripción donde se menciona desatención, hiperactividad y torpeza motora, que muy bien pudiera haber sido tal vez la primera descripción clínica. Sin embargo, recién en 1902 es Steele el que habla de un defecto del control moral y la falta de inhibición volitiva, y este es el punto que es generalmente tomado como el inicio histórico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sin embargo, hemos encontrado dos antecedentes previos. En 1717 y 1718 se establece el concepto de daño cerebral. En 1950, este concepto de daño cerebral evoluciona a el concepto de disfunción cerebral mínima. En 1960 hablan de síndrome hipercinético. Por ejemplo, los clínicos de Francia que no se rigen por el DSM-5 hablan de hiperactividad en general, de síndrome hipercinético, y no se rigen por las normas del manual americano de la Academia de Psiquiatría. Posteriormente, en 1980 ya estaba escrito el DSM-3, que ya considera el trastorno. En 1988 hay una revisión del DSM-3-R que habla de trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, fundamentalmente centrado en una dificultad de la atención y control de los impulsos. En 1995 ya tenemos el DSM-4, que habla de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y en 2002, el DSM-4 hay una versión revisada que habla de adolescentes y adultos con una remisión parcial. Y como ustedes saben, actualmente ya está en boga desde 2013 el DSM-5, que nos habla de la sintomatología. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es considerado un trastorno del neurodesarrollo con una base genética y una elevada heredabilidad, en el que se hallan implicados diversos factores neuropsicológicos. Los niños con TDAH tienen dificultades para prestar atención, presentan un comportamiento impulsivo y en algunos casos son hiperactivos. Existe mucho impacto en los medios sobre lo que es el déficit de atención. Podríamos mencionar que es una patología absolutamente de moda dentro de la medicina, dentro de los pediatras, dentro de los medios, dentro de la psicología, dentro de la psicopedagogía, etc. ¿Cuáles son las bases importantes para el diagnóstico? En el tema de inatención se debe tener 6 o más de los siguientes síntomas que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales del niño, o en este caso las actividades escolares del niño también. Los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos a partir de los 17 años de edad se requiere un mínimo de 5 años, ¿no? Y hay una lista importante donde vamos a recalcar lo más llamativo, porque son conceptos que ya están escritos en el DSM-5, ustedes lo pueden revisar en cualquier revisión. Con frecuencia falla en prestar debida atención a detalles o por descuido cometen errores en tareas escolares, en el trabajo, durante otras actividades. Por ejemplo, pasan por alto, pierden detalles, pierden material escolar, el trabajo no se lleva a cabo con precisión, con frecuencia tiene dificultades para mantener atención en tareas o actividades recreativas, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o una lectura prolongada. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, o sea, parece que no nos escuchara. Parece tener en mente otras cosas, incluso ausencia de cualquier distracción aparente.
no sigue adecuadamente las instrucciones, no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades, para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales en orden, descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión de tiempo, no cumple los plazos, evita o se disgusta o se muestra poco entusiasta con iniciar una tarea que requiere un esfuerzo mental sostenido, por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos, y en el caso de adolescentes o mayores o adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos, etc. Creo que muchos tenemos un poco de déficit de atención en esto de los informes. A mí, por ejemplo, no me gusta hacer informes y es una de las cosas a las que más le doy largas, ¿no? Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, la billetera, las llaves, los papeles, etc. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes mayores puede incluir pensamientos no relacionados y con frecuencia olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer tareas, hacer las diligencias, en adolescentes y adultos mayores, devolver las llamadas, pagar facturas, acudir a citas, etc. En el dominio de la hiperactividad, igual, se requieren 6 o más. En caso de adolescentes mayores o adultos, a partir de los 17 años de edad, mínimo de 5 síntomas. Con frecuencia juguetea, golpea con las manos o pies, se retuerce en el asiento, y esto lo estamos viendo muy bien descrito, por ejemplo, en las mamás que han visto al niño trabajando ahora en la pandemia de manera virtual. Con frecuencia se levantan en situaciones que se espera que permanezca sentado, por ejemplo, se levanta en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. En adultos o adolescentes puede limitarse a mantenerse inquieto. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado actuando como lo impulsara un motor. Por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, ¿no? Puede ser un restaurante, en una reunión, etc. Y con frecuencia habla excesivamente, tal vez con un poquito de logorrea. Y finalmente tenemos el tema de la impulsividad, ¿no? La impulsividad, responder inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, termina frases de los otros, no respeta el turno de conversación, no respeta el turno en una fila, en una cola. Con frecuencia le es difícil esperar el turno mientras espera una cola, por ejemplo. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, se mete en conversaciones, juegos, actividades, puede empezar a utilizar cosas u otras personas sin esperar o recibir permiso, etc. En general, las manifestaciones o características más habituales de este trastorno se relacionan con los siguientes comportamientos. La actividad motriz les lleva a levantarse continuamente de su asiento, charlar con los compañeros, hacer ruidos extraños, lo que provoca una interrupción constante en la clase del profesor. Su dificultad de concentración les hace distraerse fácilmente, llevándolos a dedicar más tiempo de lo normal a la ejecución de tareas escolares, a obtener rendimientos más bajos. Ese bajo rendimiento escolar es consecuencia también de una mala memoria secuencial, produciendo dificultades de aprendizaje tanto en operaciones aritméticas como lectoescritura. La impulsividad les suele llevar a un deseo de terminar las tareas lo más rápido posible, aunque no sea bien terminada la tarea, lo que provoca que cometan errores en sílabas, palabras cuando escriben o leen, confunden unas palabras con otras, etc. Tenemos 3 tipos clínicamente de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un tipo combinado, un tipo predominantemente inatento y un tipo predominantemente hiperactivo o impulsivo. El combinado se presenta si al menos 6 de los síntomas de atención y 6 de los síntomas de hiperactividad e impulsividad están presentes por un mínimo de 6 meses. El predominantemente inatento, si al menos 6 de los síntomas de atención o por lo menos 6 de impulsividad e hiperactividad están presentes por un mínimo de 6 meses. Este tiene una presentación especial en las niñas con déficit de atención. Si bien es cierto que las niñas no son inquietas, no son tan disfuncionales en el aula, finalmente son las personas que tienen demasiada inatención, tienen un rendimiento que va por el promedio, entonces nunca se sospecha que la niña tenga déficit de atención,
y cuando uno comienza a revisar los criterios, la niña tiene déficit de atención sin hiperactividad, pasa la vida dentro del promedio del curso sin molestar, no llama la atención, entonces no se preocupan los profesores por ella, por ejemplo. Y finalmente tenemos el predominantemente hiperactivo o impulsivo, al menos de 6 síntomas de hiperactividad o impulsividad están presentes, por lo menos de 6 meses en el ámbito de atención, por lo menos de 6 meses también. Con respecto al trastorno por déficit de atención hiperactividad, ¿qué novedades han aparecido con el DSM-5, ¿no? Desaparece el capítulo específico de trastornos del niño y del adolescente, ya que se considera que la patología psiquiátrica tiene una continuidad. Esto es muy importante. Antes se tenía la idea de que el trastorno por déficit de atención mejoraba a medida de que la persona iba creciendo, y alrededor de los 14, 15 años, digamos hasta un máximo de 20 años, la persona comenzaba a regular esta alteración, incluso hasta sacarle jugo, ¿no? Porque son personas sumamente creativas, imaginativas, muy buenos discursores, muy buenos argumentadores, etc. Pero sabemos actualmente de que no, que es una condición que se lleva a lo largo de toda la vida. Si bien es cierto, se puede diluir desde el punto de vista clínico en determinados momentos de la vida, siempre está. En el DSM-5 se contempla también el diagnóstico de TDAH en adultos, incluyendo los criterios diagnósticos, indicaciones específicas para las edades adultas, como hemos mencionado. Se retrasa la edad de aparición del diagnóstico, que ahora los síntomas deben aparecer antes de los 12 años, en vez de los 7 años que mencionaba el DSM-4 revisado. Y los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe recompensas frecuentes por comportamientos apropiados, o estar bajo una supervisión demasiado estrecha, o ante actividades especialmente interesantes, ¿no? Que le gusten al niño. Entonces, cuando el niño está en una actividad que le gusta, disfruta de la actividad y no aparecen los síntomas. La prevalencia se calcula que ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente 5% de los niños y 2.5% de los adultos. Hay, por ejemplo, estudios en Latinoamérica, en Colombia, que hablan de una prevalencia de hasta un 17%, los estudios, por ejemplo, de Palacios. Hay otros rangos que hablan de 7 a 10%, pero en general, actualmente estamos conviniendo que por lo menos es un 5%, lo que ya constituye un problema de salud pública. ¿Qué es la atención? La atención es un proceso básico que enfoca el procesamiento de información y pone en marcha otros procesos cognitivos, regula y ejerce un control sobre la percepción y la memoria. La atención es un proceso interno, no observable, y que por supuesto tiene algunos componentes conductuales, los cuales en ocasiones se representan que no representan un indicador confiable. Para la psicología también considera la atención como una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de todos los estímulos que nos vienen desde el exterior, todo lo que podemos percibir. Evalúa cuáles son las características más relevantes con el fin de priorizar el nivel de la importancia, lo que lleva a un procesamiento más profundo de la información. Se considera la atención como un proceso mediante el cual la conciencia está en un estrecho rango de un estímulo o situación. También la atención se refiere al proceso de selección que ocurre cuando se escoge un estímulo de interés. Por ejemplo, cuando una persona se detiene ante un estímulo que le interesa. En esta definición se realiza una atención selectiva importante para el funcionamiento diario y para el proceso de la memoria. Y finalmente, una de las definiciones más interesantes es la propuesta por Reategui, que señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo. Además, es responsable de filtrar la información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas. ¿Cuáles son más o menos los hitos en de la vida con las personas de TDAH? Habíamos mencionado que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con o sin hiperactividad, es un continuo en la vida. Entonces, tenemos primeramente el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos para el diagnóstico? Desconocimiento, como ha mencionado el doctor Condemaita en su introducción, muchos médicos no conocen el problema, no se buscan especialistas que tengan experiencia. Lamentablemente existe una ausencia de marcadores, no existe una prueba que determine desde el punto de vista laboratorial o bioquímico la presencia de TDAH.
la edad de aparición antes de los 6 o 7 años de edad, el diagnóstico es un poco más complicado, o sea, uno lo tiene que tomar siempre con un poquito más de cuidado. Hay diagnósticos diferenciales que nos pueden evitar un diagnóstico adecuado: epilepsia, discapacidad intelectual, autismo, insomnio, depresión, etc. Luego tenemos, en la segunda etapa, cuando ya tenemos un diagnóstico, lo que tendríamos que hacer es ir comprendiendo el diagnóstico, comprendiendo el alcance del diagnóstico en este caso. No es solamente un problema de estar despistado, como vivir en las nubes, que no se entera de las cosas, no se entera de los problemas. Si nosotros revisamos en nuestro grupo de amigos, siempre hemos tenido un amigo que es despistado, que cuando uno le pide un encargo, no cumple en el cargo, que se olvida su chamarra, se olvida sus billeteras, pierde la tarjeta de crédito. Si uno le dice que traiga 4 cosas al supermercado, va y trae solamente 2, etcétera, ¿no? Otro problema ha sido considerarlo como un mal educado, que interrumpe, que toca, que no para. O sea, muchas veces hemos tenido hasta segregación desde el punto de vista familiar, ¿no? Si vienes, por favor, no vengas con tu hijito, porque tu hijito es el que rompe los adornitos de la tía no sé cuantitos, entonces mejor no vengas. Y si vas a venir con Juanito, mejor no vengas. Entonces, ahí también tenemos un estigma social que acompaña el problema. Y finalmente, que es un vago, ¿no? No se organiza, no acaba, no trabaja. Probablemente en los adultos, en los papás, hemos tenido historias de que han sido echados de los colegios 2, 3, 4 veces, han tenido que terminar el colegio en la escuela nocturna, etc. Otro punto importante es el tratamiento. El tratamiento debe ser un tratamiento multimodal, donde lo primero, lo más importante, la base de todo el tratamiento es la información hacia los padres. Los padres tienen que conocer e internalizar lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, eliminar la culpa y empezar a trabajar para comprender bien los síntomas y poder mejorar las capacidades que este niño tenga. Las estrategias pedagógicas son muy importantes, es algo individual, no todos los niños tienen la misma historia. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que son muy buenos en matemáticas, otros que no son buenos en matemáticas. Tengo pacientes que destacan en lectura y otros que no tienen una buena comprensión de lectura. Generalmente no tienen una buena comprensión lectora. Les cuesta organizar los tiempos y las tareas. Entonces, la estrategia pedagógica debe ser individualizada para cada uno, de manera individual. Los fármacos, aunque no siempre son necesarios, pueden ayudar a controlar los síntomas nucleares. Sin otros apoyos no sirven para mejorar la madurez cerebral. O sea, no solamente es que se dé el fármaco y nos olvidemos de todo lo que es las otras áreas del tratamiento multimodal. Y finalmente, cuando ya pasa hacia el paso hacia el adulto, tenemos retos para el sistema, como mejorar la comunicación. En pediatría, con el neurólogo de adultos, con un probable psiquiatra que pueda también organizar o hacerse cargo del caso. El diagnóstico es infravalorado. Da la impresión de que para los neurólogos de adultos y los psiquiatras de adultos es algo que es de niñitos y es una cosa que no tiene impacto, pero lamentablemente sí tiene impacto en la vida de la persona que ya está yendo hacia la adultez, o el adolescente mayor que ya está yendo hacia la adultez. Y el tratamiento, la tendencia lamentablemente en este caso es de retirar el medicamento, retirar el apoyo psicológico y aumentar el uso de los fármacos, como si el fármaco fuera la solución. Y estamos mencionando ya desde inicio que el tratamiento debe ser multimodal. El fármaco es una más de las patas de la silla de la mesa. Nuevamente, aquí tenemos un esquema de tutelar sobre el impacto global en la vida del TDAH, desde los problemas que podemos tener en el preescolar, impulsividad, en el escolar, impulsividad, más problemas escolares, dificultades sociales, autoestima. Cuando tenemos adolescentes, impulsividad, problemas académicos, conductas disociales, la posibilidad de tener conductas de riesgo como conducción irresponsable y consumo de sustancias tempranamente. Cuando ya están en la universidad tenemos problemas fundamentales de atención, hay trastornos académicos, problemas laborales, problemas de autoestima, se exacerba el abuso de sustancias y la tendencia hacia los accidentes, que pueden estar presentes desde
desde los preescolares, ¿no? Ahora justamente tenemos en el hospital un niño que ha tenido un accidente muy importante, una caída de 7 metros, ha tenido problemas a nivel de víscera maciza lacerada, ha tenido un neumotórax y además un trauma importante a nivel encefálico. Y problemas finalmente con el adulto, problemas laborales, autoestima, relaciones sociales, accidentes y abuso de sustancias. La etiología no está, la causa no está aclarada completamente, tenemos un amplio margen que nos habla de problemas genéticos, una genética conductual donde se apoyan estudios familiares, estudios de adopciones, estudios de gemelos, la genética molecular que habla de un trastorno poligénico en la neurotransmisión cerebral con variaciones alélicas y muchos polimorfismos, genes que codificarían los transportadores y los receptores particularmente de dopamina y el gen transportador de noradrenalina. Se habla de una poligenia con heterogeneidad genética y hay varios genes implicados, los más famosos, el DRD4, DRD5, DAT1 y DAT5. En cuanto a los factores biológicos adquiridos, se puede adquirir o modularse por factores biológicos adquiridos durante el periodo prenatal, perinatal y postnatal. Al parecer, exposición intrauterina a alcohol, nicotina, benzodiazepinas, anticonvulsivantes, prematuridad, pudiera tener algún tipo de marcador. Lo más reconocido es la exposición a nicotina. Sin embargo, la presencia de traumatismos, hipoxia, hipoglicemia y exposición a plomo también son importantes desde el punto de vista ambiental. En cuanto a los factores neuroanatómicos, hay una implicancia del córtex prefrontal. Como ustedes saben, el córtex prefrontal, la corteza prefrontal es la que regula toda la conducta y las funciones ejecutivas, y también alteraciones en los ganglios basales, las redes corticales frontales y frontoestriadas están alteradas. Hay una reducción total del tamaño del cerebro, particularmente del cuerpo calloso, del núcleo caudado y cerebelo. Por ejemplo, esto está publicado por Javier Castellanos, un boliviano que trabaja en Nueva York, tiene estudios muy interesantes sobre esto, y en base a diferencias volumétricas con voxeles, ¿no? En cuanto a los factores neuroquímicos, noradrenalina y dopamina, con función atencional, regulación motora, y alteraciones en el sistema atencional anterior, la incapacidad de analizar la información y prepararse para responder, las funciones ejecutivas de inhibición motora, cognitiva y emocional, y cuando tenemos alteraciones en el sistema atencional posterior, alteración en la flexibilidad cognitiva, elección de la información más relevante y evitar lo que no sirve para fijar atención en nuevos estímulos. Dentro de los factores psicosociales, tenemos que pueden influir y modular las manifestaciones del TDAH. La severidad y expresión de los síntomas puede verse afectado a través de la interacción gen-ambiente, todo lo que se conoce actualmente como epigenética. Hay alteraciones en la estabilidad familiar, problemas con los amigos, trastornos psiquiátricos en los padres, nos empeoran el panorama. El tema de la paternidad y el estilo de crianza también nos empeoran el panorama. Relaciones negativas entre padres e hijos, patología específica del vínculo, adopciones y bajo nivel socioeconómico. Otro aspecto muy importante es la gran comorbilidad que tiene el trastorno, ¿no? En general hablamos de que el trastorno por déficit de atención siempre está acompañado de algún tipo de trastorno psiquiátrico, más o menos en un 60%, 65%. Eso quiere decir que 2 de cada 3 niños, además del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tiene otro trastorno más. Pueden ser trastornos de aprendizaje, trastorno de la lectura, del cálculo, trastorno del desarrollo de la coordinación motora, actualmente se conoce como trastorno de procesamiento motor, es esa torpeza motora que tienen, y fíjense en un 47%, trastornos generalizados del desarrollo en un 26%, el trastorno negativista desafiante, que es una patología psiquiátrica muy interesante, hasta en un 60%, trastorno disocial o trastornos severos de la conducta en un 14%, el trastorno de tics o síndrome de Latour en 10%, por abuso de sustancias hasta un 19%, trastornos del estado de ánimo, fíjense, hasta un 33%.
trastorno de ansiedad en un 25% y trastornos del sueño, que es algo que normalmente a veces no indagamos de manera adecuada, hasta en un 60%. En general, yo diría que los trastornos estrella, digamos, serían trastornos del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno del sueño y algún tipo de trastorno de aprendizaje. Entonces, generalmente las comorbilidades más frecuentes son el trastorno negativista desafiante, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, el trastorno de ansiedad, que normalmente estaba en un 25 a 35%, pero parece que como efecto de la pandemia y del encierro, esto ha florecido de una manera exponencial, los trastornos por tics, los trastornos de conducta. Bueno, ¿y qué hacemos cuando ya tenemos el diagnóstico? Tenemos que determinar si el TDAH es leve, si el TDAH es moderado o grave. El TDAH leve pudiera ir tal vez con una terapia de orientación conductual, refuerzo escolar, adaptaciones escolares, formación a los docentes. Y si todo es eficaz, esto puede culminar en una mejoría en el problema y un entrenamiento a los padres. Cuando el trastorno es moderado, definitivamente tenemos que ir hacia un trastorno multimodal, que implica un tratamiento farmacológico. Ahora, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en el trastorno por déficit de atención? Para saber más sobre cómo está influyendo la pandemia al trastorno, los profesionales realizaron una encuesta, por ejemplo, en España y contestaron un total de 241 padres de niños en edad escolar entre 6 y 15 años con el diagnóstico de TDAH que fueron invitados a participar en esta encuesta. El análisis de regresión determinó un modelo de 3 predictores: estado de ánimo general de los niños, estado de ánimo general de los padres, el tiempo de estudio de los niños, que predijeron significativamente alteraciones de comportamientos en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en el informe de salud mental de la infancia y la adolescencia en la era del COVID-19, elaborado por asociaciones de profesionales de psiquiatría y psicología clínica españolas, evidencian que los niños con TDAH se enfrentan a desafíos tales durante este periodo de pandemia, particularmente en el momento del encierro, de la cuarentena rígida. En un apartado de este documento explican las dificultades a las que se enfrentan los menores con el trastorno, sobre todo como consecuencia del cierre de las escuelas, y las recomendaciones que deben seguir para cómo mantener una buena higiene de sueño sin aumentar la dosis de melatonina, por ejemplo. Y también indican que el estado de ánimo de los padres afecta a los síntomas del trastorno de estos niños. Entonces, la pandemia nos ha traído además una complicación muy, muy severa en todo lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Niños que no, por ejemplo, el tema de las habilidades sociales generalmente solamente se puede desarrollar con pares de la edad. No le podemos enseñar a un niño a tener habilidades sociales. Ni los papás, ni los médicos, ni los tíos, ni los profesores. Las habilidades sociales es algo que se cultiva a nivel del campo, en la relación del niño con sus otros pares. Así hemos tenido una primera ola, donde han habido muchos problemas, particularmente de post-recuperación de la terapia intensiva. Una segunda ola donde ha habido un impacto en las restricciones de la movilidad, etcétera. Y una tercera ola que estamos teniendo más que estamos comprendiendo un poco las manifestaciones crónicas post-COVID, o lo que se ha denominado el COVID prolongado. ¿Y qué hacemos? Otro aspecto muy importante son los aspectos del estado de ánimo y el trastorno de ansiedad de niños. Muchas veces pensamos que el niño no se deprime, y lamentablemente el niño se deprime, y se deprime de una manera muy, muy severa. Y pienso que tanto los pediatras como las personas y bueno, los papás en primera, los pediatras y las personas que tenemos que ver con niños, muchas veces subdiagnosticamos el diagnóstico de depresión y de alteraciones del estado de ánimo en niños. Se han determinado cuáles han sido los tipos de sintomatología en encuestas en esta pandemia. Han habido sentimientos de soledad, nerviosismo, inquietud y dificultad para la concentración. Imagínense, en gente sin tema de TDAH, dificultad para la concentración. Imagínense esto extrapolado a nuestros pacientes que ya tienen per se dificultad para la concentración.
En otro porcentaje de la población se ha descrito disconfort y agitación, presentación de cefaleas, fatiga, pérdida de apetito, trastornos de sueño, temores sobre el enfermarse, sobre el tener el COVID y morirse, temores, ideas obsesivas también que tienen que ver sobre imagínense en un niño que ya tenga un trastorno obsesivo compulsivo de lavarse las manos, ahora con el tema de la pandemia y el COVID esto pues ha sido como como echar gasolina al fuego. Preocupaciones, irritabilidad, inatención y fundamentalmente que el niño actualmente es mucho más pegajoso y dependiente con los padres. Estamos en un proceso en algunos países donde ya se ha vuelto a la forma presencial. En algunas escuelas, tengo entendido que en nuestras ciudades, en Bolivia, estamos comenzando con una forma de presencialidad muy básica todavía. Está yendo la mitad del aula y la otra mitad no va. De todas maneras, tiene muchas complicaciones y ahora que estamos con altos casos y además la posibilidad de la famosa cepa delta de alta contagiosidad, creo que hay que tener mucho cuidado todavía. Lo que señalan los expertos es que la pérdida de interacción personal y social podrían funcionar como factores de riesgo potenciales para los problemas de salud mental y podrían empeorar los síntomas de TDAH. La mayoría de los niños con TDAH reciben atención en entornos de atención primaria. Bueno, esto es en España. Lamentablemente esto no se cumple en nuestro país. No pueden recibir atención oportuna y profesional desde el hogar. Se puede suponer que la mayoría de los padres de estos niños no son expertos en el dominio del TDAH, pero se les impone la responsabilidad educativa, además de manejar los problemas emocionales y comportamiento de los niños y las niñas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues he tenido yo muchas quejas de padres que se sienten rebasados porque además del trabajo tienen que supervisar que el niño esté conectado, que el niño no esté distraído, que el niño no esté minimizando, por ejemplo, el logo del aula y comenzando a jugar algún tipo de jueguito en la computadora, etcétera. Durante el brote de COVID-19, los comportamientos de TDAH han empeorado significativamente en comparación con el estado normal. El estado negativo, de ánimo negativo de los menores se asocia a síntomas de TDAH. Señalan que el estado de ánimo de los padres también afectan a los niños pequeños. Esta disposición extraordinaria del cierre de la escuela y que los niños se queden en casa puede generar dificultades y estrés elevados, tanto para los niños como para los padres. Finalmente, me quiero despedir porque estamos cerca del Día de la Paz con una vista de nuestra ciudad maravillosa. Le voy a dejar a la doctora Natalie toda la parte de tratamiento que no he querido tocar justamente para tener algo para discutir. Aquí termino, muchas gracias. Sí. Buenas noches, espérenme un segundito. Muchas gracias, doctor Smith. Sí, evidentemente es un tema pero muy interesante. A continuación voy a darle la palabra a la doctora Natalie. Ella nos va a presentar, Natalie Sánchez nos va a presentar unos casos bastante interesantes en relación al tema del TDAH. Por favor, doctora. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo creo que le vamos a sacar una buena partida a esta noche, o sea que espérenme un segundito, por favor, y ahora les comparto mi presentación. Ya. ¿Puedo compartir la presentación? Sí, doctora, adelante. Estamos ahí. Pero no me sale dónde compartir la presentación, sí. Arriba, abajo dice en verde, compartir pantalla. A ver. Heiser, review, audio. Cuando usted baje el cursor, doctora, Sí.
Abajo dice compartir pantalla, un botón verde, con ese tiene que entrar. Ah, cabeza de verdad. Sí, ahí no la estaba viendo. Ahora sí. Ya. Ahora sí, la ven, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ya, bueno, ahora yo hice esta presentación hace un tiempo atrás sobre los diagnósticos diferenciales y el tratamiento en TDAH. Ya el objetivo en el fondo era hacer una presentación interactiva, ya de que puedan opinar de los casos, era obviamente una audiencia presencial, y enfocar sobre todo el abordaje terapéutico en distintos pacientes a los que nos enfrentamos en nuestra práctica diaria. Bueno, a todo esto por si acaso son pacientes chilenos, o sea que si hay algún modismo quizás chileno que no se pueda entender, pregunta, no hay ningún problema, ¿ya? Adonai, de 5 años, un paciente de sexo masculino, el motivo de consulta fue porque es inquieto. Las tías del jardín, del kinder, no pueden trabajar con él es muy inquieto, se le da una instrucción, le respeta por un periodo corto de tiempo, porque tiene 5 años, aproximadamente 15 minutos, y luego quiere nuevamente levantarse. Si es un niño alegre, le gusta compartir con sus compañeros, no tiene antecedentes pre ni postnatales y como antecedentes mórbidos tiene un asma alérgico, es usuario de fluticasona, de loratadina y salbutamol, sin antecedentes familiares de importancia. Sí. En casa además refieren que es inquieto, pero no al extremo, y cuando salen al parque cuando juega bastante tiempo vuelve tranquilo. La verdad es que la mamá piensa que las tías exageran. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales nos planteamos en este caso? Nos planteamos que puede ser una hiperactividad normal, una hiperactividad fisiológica o parte de la edad, un temperamento difícil o que pueda tener algunas patologías médicas involucradas. En este caso, en el caso del niño, era un niño que estaba con una hiperactividad normal, una hiperactividad fisiológica. Vemos que la mamá, acuérdense que el doctor Gaston Schmidt planteó muy bien los criterios de DSM-5, que donde está afectada este trastorno de la conducta, tanto en la casa ya como en el colegio. Pero la mamá lo veía que era un niño, sí, bastante activo, pero no al extremo de no manejarlo, ¿ya? Otras patologías que hay que tener muy en cuenta en el tema de los diagnósticos diferenciales es que tenga algún trastorno visual o auditivo, un trastorno endocrinológico como ser hipohipertiroidismo, intoxicaciones por plomo en algunos lugares específicos, trastorno del sueño como ser el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, y algunos fármacos que nos pueden también plantear un poco de hiperactividad o inatención como ser el salbutamol, algunos fármacos antiepilépticos, los corticoides y los antihistamínicos. Tenemos otro caso que es José Tomás, de 4 años, es muy inquieto y agresivo, está en prekinder, dice que igual las profesoras que no para nunca, molesta constantemente a los compañeros, es muy demandante de la atención constante de las profesoras. En casa además la mamá refiere que es desobediente, temerario, tiene muchas pataletas excesivas que ponen muchas veces en riesgo su vida. Refiere a la mamá que siempre desde bebé ha tenido problemas con el sueño. Igual hay en algunas ocasiones que las mamás nos relatan esto, que son irritables desde bebé, que tienen problemas con el sueño también. Es un recién nacido pretérmino de 36 semanas, que es adecuado para la edad gestacional. Y bueno, los papás son separados y dentro del examen neurológico es imposible realizarlo. No se queda quieto, no obedece, no responde a las preguntas y no quiere ni siquiera el que lo toque. En este caso, ¿qué diagnósticos diferenciales nos podríamos plantear? Es un trastorno de déficit atencional, hiperactivo impulsivo, obviamente, hay un trastorno de conducta, hay un trastorno posicionista desafiante entre medio, ya, bueno, y aquí, ¿cuál era el plan? Terapeuta ocupacional, psicóloga, también que a los que podríamos darnos el apoyo, sí, podría ser, y hacerle aquí un poco en hincapié el diagnóstico diferencial en trastorno de conducta. Los síntomas compartidos con diagnóstico con el trastorno de déficit atencional son esta conducta disruptiva, ya que también tienen problemas con los agentes del orden y los sistemas en el fondo jurídicos, que obviamente vemos más adelante los niños más grandes, ya, y los trastornos de conducta, que no lo vamos a ver en trastorno de déficit atencional, hay esta carencia de remordimiento, ya, hay un intento de dañar o hacer el mal, sobre todo, hay una agresión y una hostilidad importante y una conducta antisocial. ¿Ya? Y el problema de diagnóstico muchas veces en estos casos es que
bueno, al pelear y huir, dicen, pueden ser reacciones razonables frente a un medio adverso, ¿ya? En el trastorno de conducta, para intentar hacer el diagnóstico diferencial, siempre es importante preguntarnos en la consulta, ¿es violento o cruel con las personas o los animales? Deliberadamente destruye la propiedad de otros, roba en niños más grandes, ¿ya? Ha estado involucrado en actos delincuentales. Esto nos orienta un poquito más a todo lo que es el trastorno de conducta. Y también otro diagnóstico importante es el trastorno posicionista desafiante, ¿ya? Los síntomas compartidos con TDAH son la conducta nuevamente disruptiva, especialmente en relación con las reglas, no pueden seguir reglas, y un fracaso para seguir las instrucciones. En los hallazgos que no vamos a tener en el TDAH es que hay una conducta más desafiante, como lo dice el término y la definición de este trastorno, más que un fracaso en el intento por cooperar, ¿ya? La conducta desafiante se asocia a alto nivel de actividad. Es difícil determinar los esfuerzos del niño por cooperar ante una relación en el fondo muy negativa que existe entre el niño y el padre y los niños o el profesor, ¿ya? Preguntarse en la consulta, ¿discute todo con los adultos y desafía activamente las reglas? Frecuentemente se descontrola o tiene pataletas. Esto nos va a llevar quizás un poquito más a un trastorno posicionista desafiante, ¿ya? Volviendo al tema un poco del trastorno de déficit atencional en preescolares, que es un tema aparte, la verdad, y que es como para tocarlo aparte, pero se ha visto que cuáles son las mejores intervenciones en los niños que tienen riesgo de padecer déficit atencional, sobre todo en la etapa escolar. El tratamiento farmacológico, recordar que no está aprobado, sobre todo en menores de 6 años, ¿ya? Y es por eso que en esta revisión del Pediatrics del 2013, hace una evaluación, bueno, un metaanálisis que compara las intervenciones del parental behavior, o sea, del entrenamiento al padre sobre la conducta del niño y versus el metilfenidato, ¿ya? Y la conclusión es de que en estos pacientes preescolares, todas las terapias conductuales de que el padre tenga y que el padre pueda interactuar sobre el niño son mucho más efectivas que el tratamiento farmacológico por sí solo, ¿ya? En Chile nosotros tenemos bastante la terapia, el triple P grupal, que son grupos formados por 6 a 8 familias, y bueno, antes de la pandemia obviamente las sesiones duraban 2 horas y eran unas sesiones presenciales y ha tenido un bastante buen resultado con pacientes preescolares en los que todavía no se aconseja todavía la introducción del fármaco. Obviamente esto es caso a caso y evaluándolo persona a persona, ¿ya? Tenemos otro caso, a Ágata, de 8 años, derivada del colegio por inatención. En segundo básico, el relato de las profesoras era que Ágata parecía no entender las órdenes, no copiaba la pizarra, estaba como volada, como oída, estaba como en su mundo, pero rendía bien en las pruebas, tenía buenas notas, no juega con sus compañeros y pregunta todo el tiempo por la mamá. Además refiere que al correr se fatiga mucho y al hacer actividades deportivas también. La mamá refiere que todas las mañanas llora mucho al dejarla en el colegio, tiene mucha ansiedad y tampoco le gusta ir a otros lugares sin la mamá. Ya piensa que algo malo le va a pasar. ¿Ya? Sin antecedentes peripostnatales, sin antecedentes mórbidos, la mamá tiene hipotiroidismo y está en tratamiento por depresión y viven sin el papá. ¿Ya? Al examen neurológico vemos que está todo el tiempo de la mano de la mamá, obedece órdenes simples en la primera instrucción, sabe, invierte los días de la semana y escribe su nombre completo. Lee algunas frases simples y el resto del examen neurológico normal. Bueno, aquí les preguntaba a la audiencia cuáles son sus diagnósticos diferenciales y qué conducta podrían tomar en esta paciente. ¿Ya? Como el doctor Smith nuevamente lo repitió, el trastorno, las comorbilidades es sumamente importante en el trastorno de déficit atencional y en el caso del trastorno de la ansiedad las cifras pueden llegar hasta un 33%. ¿Ya? Hay una dificultad persistente y excesiva para controlar la preocupación de actividades y eventos asociada con esta irritabilidad, inquietud, fácil fatigabilidad y dificultad para concentrarse. También puede haber alteración del sueño y una tensión muscular. Y ojo que no repercute en el rendimiento académico. ¿Ya? Además, bueno, con los antecedentes maternos también y con obviamente había que hacer un diagnóstico diferencial sobre la fatiga, el cansancio al correr, se le pidió exámenes de
de sangre generales y vemos que tenía la paciente una anemia, ¿ya? Que obviamente hay que tratarla y hay que corregirla y sus exámenes tiroides estaban normales. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es que habitualmente ante un paciente con un diagnóstico probable, diagnóstico de déficit atencional, siempre hacerle al un inicio un examen, al menos hemograma, TSH, pruebas tiroideas completo. Respecto a las comorbilidades del TDAH, nuevamente volverlo a repetirlo porque es sumamente importante, porque a partir de esto uno va abarcando al paciente a medida de que se las van presentando, porque puede ser que en un inicio solo sea un TDAH y a medida de que el paciente crezca también aparezcan otras cosas. Cerca del 40 al 80% hay una prevalencia con trastornos psiquiátricos y TDAH, ¿ya? Y las cifras muy parecidas al doctor, trastorno oposicionista desafiante en 50 al 60%, trastorno de la conducta en un 20 a un 50%, trastorno de la depresión hasta el 26%, ansiedad 40%, trastorno bipolar 75%, que es bastante, ya tics, bueno, esto es obviamente en alguna cifra, ya tics un 20%, TOX de 6 a 15, y esto, bueno, es al revés, ya los pacientes que tienen TEA se pueden presentar con TDAH hasta en un 65 o un 85%. Ya, ojo aquí con este dato, por favor, no es que un paciente con TDAH tenga un TEA, es al revés, ¿ya? Tenemos aquí otro caso, Agustín de 6 años, tiene problemas en la escuela, es su motivo de consulta. La mamá refiere que desde siempre ha tenido problemas en el colegio. Tiene estas crisis que son de pataletas, de descontrol y algo cuando no anda como a él le gusta. Se para del puesto, molesta a otros niños y no quiere trabajar, manda tareas para la casa y hace todo lo en la casa sentado, ¿sí? ¿Ya? Las crisis son que se pone a llorar, no sabe por qué, se arranca de la sala, pega a las tías y en una ocasión mordió a una de ellas. En el jardín tenía comportamientos aberrantes, botaba las cosas, lloraba de la nada, pegaba a otros niños y se arrancaba de la sala. Es el cuarto hijo, un embarazo controlado, es un recién nacido de término y el desarrollo psicomotor, la mamá refiere que al hablar tenía una entonación distinta, lo que destaca, y tenía confianza solo en 2 a 3 personas en las que se sentía a gusto. ¿Ya? En el colegio iba en primero básico, sus notas en un inicio eran buenas y ahora bajaron bastante, y sin ningún antecedente familiar. ¿Qué diagnósticos diferenciales nos planteamos en este caso? Bueno, ahí les preguntaba si los habían examinado o no al paciente y la respuesta era no. Entonces el hincapié era, bueno, examinen siempre a los pacientes. Agustín en este caso tenía 6 manchas café con leche de aproximadamente 2 centímetros y una tenía 2 manchas más hiperpigmentadas en la región de la espalda, cinefélidas en la región axilar o inguinal, y de la parte mental apenas se lograba examinar porque era muy inquieto, simulaba todo el tiempo que es un perro, armaba frases simples de como mamá no quiero, y ya solo tenía 6 años, tenía una aprosodia, un contacto visual además esporádico y el resto no tenía dificultad. Entonces ponerle hincapié también que en los pacientes es importante hacer un examen físico entero, general y neurológico completo, ¿ya? Ya que podemos tener como diagnóstico diferencial algunas patologías neurológicas, como ser la discapacidad intelectual, los trastornos motores, algunos tumores, epilepsia y algunas patologías metabólicas progresivas, como ser la adrenoleucodistrofia, la enfermedad de Wilson, la leucocitosis neuronal ceroidea, esto como diagnóstico diferencial. Pero hay otros diagnósticos concomitantes junto con el TDAH, o sea, estos síndromes genéticos en el fondo pueden presentarse y pueden tener, obviamente más que presentarse, pueden tener el trastorno de déficit atencional, como ser una neurofibromatosis tipo 1, esclerosis tuberosa, síndrome de Klinefelter, de Williams, la microdeleción 22q112, un síndrome de Prader-Willi, síndrome de Creutzfeldt-Jakob y síndrome alcohólico fetal, y que esto obviamente la evaluación neurológica y el examen neurológico muy bien hecho nos va a orientar mucho. Entonces, a no olvidar esto. Tenemos José de 9 años, en el colegio molesta constantemente a sus compañeros, interrumpe las clases, no obedece órdenes, pierde los materiales de estudio todo el tiempo. En casa es un terremoto, se mueve y se sube a todos los muebles, interrumpe conversaciones, pareciera que tiene un motor adentro. Eso es como que clásico, los que nos referían allá, es como que tendría un motor en su interior y no sé cómo apagarlo. Actualmente está en tercero básico, tiene un promedio bajo, allá 4 es muy bajo, ya no quiere ir al colegio porque le dicen tonto,
¿ya? Y el papá era igual de inquieto, no terminó la universidad y ahora es taxista. El TDAH, y en este caso sí era un TDAH y un déficit atencional combinado. ¿Qué conducta tenemos y qué opciones terapéuticas existen? El grupo, un estudio clásico, lo clásico del 2009 es el del grupo MTA, que es un estudio randomizado controlado, multicéntrico de 14 meses, en el que se estudiaron 579 pacientes con TDAH combinada entre 7 y 10 años. El objetivo era evaluar las distintas opciones de tratamiento. Era tratamiento farmacológico solo, conductual solo o combinado, y cuál iba mejor. ¿Ya? Porque muchas veces dicen, no, el tratamiento conductual es 1000 veces mejor que el farmacológico o viceversa. ¿Cuáles fueron los resultados? Es que el tratamiento farmacológico fue más efectivo junto con la terapia conductual para los síntomas nucleares del TDAH, ¿ya? O sea, el tratamiento combinado, psicólogas, psicopedagogas, terapeutas ocupacionales, fue 1000 veces mejor que junto con el tratamiento farmacológico que el tratamiento solo de ambos. El tratamiento combinado no fue mejor que el tratamiento farmacológico puro, excepto en caso de algunas comorbilidades, o sea que tenga TAT, discapacidad intelectual, y el tratamiento combinado mostró la mejor satisfacción de padres y cuidadores, mejoría en los síntomas internalizantes, mejoría en las relaciones sociales informadas por los profesores y las mejorías en las comorbilidades ya mencionadas. Y siempre nos preguntan, ¿y si mejora algo natural? Si le estamos metiendo una droga, ¿me va a dejar a mi hijo drogado? Ideal, Neurexan Gamalate omega 3, no está nada demostrado. Lo único que sí está demostrado es, hay algunos estudios en el omega 3, que lo voy a pasar rapidito, ya, donde los estudios con omega 3, bueno, esto es un estudio, un metaanálisis, perdón, que incluyeron 9 estudios donde se demostró de que el omega 3 podría servir para el déficit atencional, y yo la verdad que el omega 3 le tengo bastante fe a que puedan presentar estudios más adelante de que pueda ser más efectivo. Lo que sí en la piedra angular que estamos tocando es qué dosis darle. Ya los estudios han variado bastante con dosis desde 140 miligramos día hasta 1000 miligramos día de omega 3, como límite superior de 1500, ¿ya? Entonces yo creo que más adelante quizás la ciencia nos pueda demostrar con buenos estudios randomizados controlados de que el omega 3 va a servir sobre todo en la atención y el déficit atencional. ¿Qué opciones terapéuticas existen? Ya obviamente las aprobadas por la Unión Europea también. La primera línea, los psicoestimulantes, que está el metilfenidato y la dexanfetamina, que actúa principalmente todo en el sistema que él comentaba el doctor, a nivel de corteza prefrontal y nivel de recaptación de dopamina y noradrenalina, a nivel de la corteza prefrontal de la atención, y la vía nigroestriatal, que está la impulsividad y hiperactividad. Y en la segunda línea están los no estimulantes, como ser la atomoxetina, ya que es un inhibidor que actúa por otra vía, que es un inhibidor del transporte presináptico de la recaptación de noradrenalina. Manejo farmacológico precoz, sí, siempre, idealmente al diagnóstico. ¿Por qué? Porque el objetivo del tratamiento, ya sea, habíamos dicho que idealmente combinado, el objetivo es modificar la interacción patológica que hay del niño con su familia y del niño con el sistema escolar, ¿ya? Sobre todo, ¿para qué? Para proteger la autoestima. El doctor nos mostró una linda línea del tiempo que más adelante, en el fondo, los pacientes tienen de adultos bastante depresión, baja autoestima, consiguen pocos trabajos en el fondo. Entonces esto es importante y es por eso que nosotros le hacemos el pie de un diagnóstico precoz y oportuno. Siempre se debe considerar la edad del niño, la severidad de los síntomas, las comorbilidades, los antecedentes y los recursos familiares, y la característica y recurso del sistema escolar. Ya, y la edad del niño, nuevamente, igual hago hincapié en los pacientes preescolares, que si bien no está aprobado, muchas veces hemos visto cuál es el costo-beneficio, ¿ya? Y podemos, obviamente, siempre mediante la evaluación de un neurólogo, iniciar en una edad fuera de la que está recomendada los fármacos. Las preguntas de los padres: ¿lo va a dejar como atontado, como drogado a mi hijo? ¿Y qué pasa si no le doy un día? ¿Esto es una droga? ¿Qué pasa? Mucha ansiedad en los padres al iniciar una terapia. Y contarles de que hay distintas, obviamente, terapias
distintas drogas y distintas horas y mecanismos de acción y de eliminación. Tenemos, por ejemplo, al metilfenidato, que es claro, que es el más clásico, que tiene una vida media de eliminación de 2 horas y un efecto máximo terapéutico hasta 4 o 6 horas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Después de las 4 o 6 horas el medicamento se deja de funcionar, en el fondo, así por decir en palabras coloquiales, y el niño vuelve a la normalidad, vuelve a hacer el terremoto de antes. Eso hay que explicarle bastante bien a la mamá. Y tenemos otros medicamentos ya que son de más larga acción, por ejemplo el dexmetilfenidato, que es el Neo-Aradix, de una duración hasta 6 a 8 horas, o el metilfenidato oros, que está el Concerta hasta 12 horas, o el metilfenidato LA. Entonces tenemos bastantes opciones de manejo que, bueno, también sé que la disponibilidad del medio aquí quizás estemos un poquito más limitados, pero las hay, la lleva. ¿Cuáles son los efectos adversos del metilfenidato? Que es el medicamento más frecuentemente administrado, al menos en Chile. 40% una disminución del apetito, el 20% de irritabilidad, 23% de insomnio, molestias gástricas y en un 10% cefalea. Y esto sobre todo se da en las 2 primeras semanas del inicio del tratamiento. En quienes indicar la atomoxetina como segunda línea, en que en algunos casos, como en las guías NICE de Europa, que es considerado como primera línea, pero sobre todo si hay coexistencia con trastorno de ansiedad o tics. Debe esperarse siempre entre 4 a 8 semanas para el efecto óptimo. Tiene un pic de 2 horas y una vida media de 4 a 12 horas, una duración de 24 horas. Las dosis varían desde 10 miligramos día, o inician desde 10 miligramos día hasta una dosis máxima de 72. Ya vienen comprimidos hasta 60 miligramos, y las consideraciones en el fondo: se debe tomar todos los días ya, y no se debe descontinuar en periodo de vacaciones, a diferencia como es el metilfenidato, que podemos jugar un poquito más. ¿Ya? Bueno, y aquí una diferencia entre tanto el metilfenidato y la atomoxetina, que no varía mucho, la verdad, en sus efectos adversos. Y el dexmetilfenidato, que es el Neo-Aradix, es una versión del isómero único del metilfenidato, es una versión abreviada del metilfenidato, que actúa a través de la recaptación, de la inhibición de la recaptación de la adrenalina y de la dopamina, y el objetivo del dexmetilfenidato es dar en menores dosis menos efectos adversos y menos interacción con otros medicamentos, que es bastante importante. Bueno, tenemos casos especiales como ser el de Lucía, que tenía un TDAH combinado y tenía una cardiopatía congénita operada, ya que hay del cerebro y corazón. Bueno, aquí los efectos adversos hay que tener bastante cuidado ya con los agentes simpático-miméticos, ya que aumentan la transmisión de noradrenalina y dopamina. Entonces, idealmente siempre con el pase cardiológico para iniciar metilfenidato o atomoxetina. Bueno, esto era lo mismo. ¿Hasta cuándo? 1 o 2 años, toda su vida. ¿Hasta cuándo? Siempre es la siguiente pregunta, y en verdad ese hasta cuándo nos los da el paciente. ¿Ya? Nos los da el paciente, y bueno, la mayoría, hay algunos casos, hay algunos estudios en el fondo de que el trastorno, como el doctor lo mostró, dura hasta la adultez. Ya hay muchos pacientes lo siguen necesitando durante al menos toda su vida universitaria, y de ahí ya pueden compensar y lograr compensar este trastorno de déficit atencional y soltar el medicamento, pero eso no lo va a decir el paciente. Bueno, y eso era un poco el final de la presentación, mostrarle un poco casos clínicos, casos de la vida real, y obviamente esta era nuevamente una presentación más interactiva, entonces ahí se la hace un poco más amena. Pero feliz de escuchar sus conclusiones y sus comentarios. Muchísimas gracias, doctora Sánchez. Bueno, una charla, tanto del doctor Smith como de la doctora Sánchez, bastante explicativas. Muchísimas gracias. El tema de los casos clínicos siempre es un tema bastante interesante y necesario, porque nos acerca mucho al tema del paciente, ¿no? Y cómo manejarlo. Y en esta lógica es importante hacer algunas preguntas y apreciaciones, ¿no? La primera apreciación que me gustaría hacerles, sí que es una consulta
bastante frecuente del pediatra y también de los papás, ¿no? Uno, ¿desde cuándo nosotros podemos considerar que un niño tiene TDAH? ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite de edad para esto? ¿No lo hay? ¿No? Esto es muy importante. ¿Y cuál sería la situación si no es TDAH? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? La doctora Sánchez nos ha hablado un poco al respecto, así que, cediendo un poco el tema de caballerosidad, le voy a dar la palabra a primera instancia para que nos responda esta pregunta. Doctora Sánchez, por favor. Sí, claro, ¿cómo está? Bueno, la hiperactividad fisiológica en el fondo se le puede considerar a este niño hasta 4 años, 5 años, ¿ya? Después de eso, pero aquí siempre recalcamos hiperactividad fisiológica. ¿Cuándo podemos considerar un TDAH en niños preescolares? Cuando esto ya realmente interrumpe o es muy disruptivo en la actividad familiar, como lo había mencionado antes, en la actividad familiar y en la actividad, por ejemplo, del jardín, de las tías, o que pongan en riesgo o peligro su vida o la vida del paciente, ¿ya? Nosotros podemos hacer como una distinción de actividad hiperactividad fisiológica hasta los 4 o 5 años. De ahí en adelante ya los niños tienen una mayor capacidad de autorregulación. Antes puede ser diagnosticado el TDAH y la clave es acá si es demasiado disruptivo. ¿Ya? Si es demasiado disruptivo, si pone en peligro su vida, si es demasiado disruptivo tanto en la familia como en otros lugares, en más de un ambiente. En el fondo ahí tiene que ser unas señales de alarmas para todos nosotros, porque el doctor Schmidt nos puso un caso que lo están viviendo ahora. O sea, el paciente es muy chico y tuvo, creo, un accidente, entonces eso ya son niveles mayores que claramente va más allá de una hiperactividad fisiológica normal, ¿ya? Diagnóstico diferencial es trastornos del sueño, igual importante en niños, ya que no estén durmiendo bien, niños roncadores, por ejemplo, ya antes de la edad de los 5 años, con hipertrofias amigdalares, roncan, asensados, igual no van a tener un sueño reponedor y ahí también involucra bastante en el tema de la hiperactividad. Esa sería mi respuesta. Obviamente le doy la palabra al doctor Smith si me quiere complementar con algo. Sí, por favor, doctor Smith. Bueno, el diagnóstico del niño en el preescolar, del déficit de atención en el preescolar, es un diagnóstico complicado, difícil, que generalmente está reservado a especialistas, es decir, un psiquiatra, un neurólogo infantil, etc. Si bien es cierto, se puede hacer, podemos tener algunos datos clínicos, como ha mencionado la doctora Natalie, fundamentalmente de estos trastornos demasiado disruptivos, de conductas autoagresivas, de conductas agresivas, etcétera. También habrá que hacer diagnóstico diferencial con trastornos severos de conducta, que puede ser un problema incluso estar las dos entidades, ¿no? Tener el déficit de atención y un trastorno severo de conducta. Implica yo creo, cierta prudencia en el diagnóstico. A veces los padres no nos permiten esto porque quieren el diagnóstico en 20 o 30 minutos. Y a veces no tenemos la posibilidad de tener un diagnóstico en 20 o 30 minutos, porque implica cierta monitorización en la casa, cierta monitorización en el kinder o en la guardería, una evaluación tal vez más completa por un colega psicólogo de la conducta, etc. Entonces, a veces creo que el diagnóstico del preescolar es un diagnóstico siempre de cautela y de prudencia y que debería ser referido específicamente a los especialistas, como son el neurólogo, tal vez el psicólogo clínico, el psiquiatra. Totalmente de acuerdo. Así es, muchas gracias, doctor Smith. Bueno, acá también hay otra duda, aunque la doctora Sánchez la ha resuelto también, y bueno, para comentario, dice, ¿hasta qué edad como límite máximo daría el medicamento, el metilfenidato en este caso? Claro, el medicamento no tiene un límite máximo de edad, ya es como lo habíamos comentado, el paciente, el que muchos niños llegan a la adolescencia y ya no lo quieren tomar. Por ejemplo, han empezado a tomar desde primero básico y ya llegan hasta la adolescencia, 13, 14 años y dicen, no,
Y eso antes, 12 años, ya yo ya no quiero esto, yo ya no quiero tomar. Llegan a primero medio, justo el grado más difícil, y nosotros le dijimos, aguántate un poquito más, aunque sea que pase primero medio, y de ahí intentamos dejarlo. Los de adolescentes logran dejarlo, y ellos solo se dan cuenta de que sí, podían hacerlo, pasan la secundaria súper bien, pero de ahí en la universidad sienten la diferencia. Y ellos logran darse cuenta de que hay esta diferencia, de que con el medicamento los ayuda, obviamente, al tema de la atención. Entonces ahí vuelven a retomar muchas veces, y esta ya es hasta la etapa adulta, ¿ya? Pero eso son como experiencia clínica, que obviamente es poca la que tengo. Eso es la que hemos ido viendo, de que alrededor de la adolescencia la dejan y de ahí vuelven a retomarlo, pero una edad máximo, límite, tope, no hay como indicado, o decir, no, hasta aquí puede llegar y basta. No, no hay. Así es, doctora. Bien, acá hay un tema adicional, ¿no? Y acá también, acá hay una pregunta que precisamente íbamos a tocar. Bueno, ok, hemos hablado del medicamento, ¿no? Doctor Smith, ¿qué situación y qué nos diría acerca de el tema de la terapia y de la multidisciplinaridad de la terapia? ¿Cuáles son las otras especialidades en las cuales tenemos que apoyarnos para el tema del tratamiento? Pero esta pregunta va más allá, y es importante también esta pregunta analizarla. ¿Cuál es el rol del pedagogo, el rol del fonoaudiólogo, del terapista ocupacional? Uno, en el diagnóstico del TDAH, y dos, en el tema del tratamiento del TDAH, ¿no? Entonces, eso por favor, doctor Smith. Bueno, como yo he mencionado en la presentación, el tratamiento ideal es un tratamiento multimodal. El tratamiento multimodal implica, la primera parte del tratamiento multimodal es la psicoeducación de los padres. Si los padres no entienden el proceso en el que están ellos y sus hijos, todo lo demás va a ser complicado. Tenemos las acomodaciones educativas, ciertas acomodaciones educativas. Lo ideal, por ejemplo, se recomienda que un niño con problemas, en general de problemas de aprendizaje, no debe estar en un aula de más de 15 personas. Eso es utópico en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Se recomienda que se le dé apoyo específico si tiene algún déficit específico de aprendizaje, sea en lectura, escritura, mejorar el grafismo, etcétera, mediante el apoyo de psicopedagogía. Se recomienda que si hay algún tipo de morbilidad, de comorbilidad psiquiátrica, nos pueda colaborar el paidopsiquiatra, el psiquiatra infantil, el psiquiatra infanto-juvenil. O sea, creo que cada caso tiene un ribete particular, ¿no? Incluso, no sé si han leído, hay un libro muy interesante de una mamá peruana que se llama El Coaching, el concepto de coaching adaptado al TDAH. Coaching, como ustedes saben, es un manejo de coach. El coach es el entrenador. El coaching detecta el problema de la persona, específico de la persona, y trabaja en ese problema específico de la persona. El ejemplo que siempre yo doy es el famoso velocista Usain Bolt. Es excelente, el hombre más veloz del mundo, pero su partida es mala. Si ustedes ven, siempre parte después de los otros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su tiempo de reacción es malo, y el coaching, o sea, el trabajo debería ser en el tiempo de reacción. Porque después los rebasa toditos, ¿no? Como ustedes ven en la carrera, los rebasa toditos. Pero la partida siempre es mala de Usain Bolt. Así como el Usain Bolt tiene problemas en la partida, los niños con déficit de atención pueden tener algún problema específico. Y en ese problema específico es en el que hay que enfocarse. Puede ser con apoyo de psicología, puede ser con apoyo de psicopedagogía, puede ser, no hay muchos trastornos de lenguaje asociados, aunque hay cada vez más artículos en esto con algo de fonoaudiología, el terapista ocupacional, psicomotricidad, etcétera, nos pueden ayudar a determinar cuál es el problema específico de esta persona. Les voy a contar un caso. Viene un joven de 20 y tantos años, 21, 22 años, y me dice: doctor, usted ha sido no me está reconociendo, usted ha sido mi médico, usted ha sido mi médico, y usted me ha tratado por déficit de atención e hiperactividad. Yo ya soy
universitario, estoy haciendo una segunda carrera, estaba entrando al conservatorio y era baterista, un genio de la batería, pero no podía pasar las materias básicas de música. Entonces viene a pedirme la medicación directamente. Necesito que usted me dé la receta. He querido comprar la receta y por supuesto las farmacias no han surtido la receta y necesito la medicación para pasar las materias teóricas de música, o sea, solfeo, escritura musical, que será. Entonces le damos y evidentemente después él solo, de una manera responsable, me trae las calificaciones. Dice, doctor, gracias, ya no necesito más el medicamento, no voy a venir por ninguna receta más. Creo que ya he pasado la etapa, como ha mencionado Natalie. Esto es a veces un tema de cuando ya la persona es mayor, incluso en adolescentes. Yo he tenido adolescentes que me han dicho, siento que el medicamento me cambia. Por ejemplo, había uno muy simpático, me decía, yo soy una persona arrojada, yo soy una persona que piropea a las chicas, que les dice cosas a las chicas. Cuando estoy con el medicamento me vuelvo mudo. Entonces, no voy a tomar el medicamento. A veces tenemos que negociar. Por ejemplo, con este niño negocié, le digo, bueno, pero no puede ser que tenga 7 materias, que estés aplazado en 7 materias. Entonces, por lo menos tomaremos el medicamento en la época de exámenes. Tomamos el medicamento en la época de exámenes, no llegó a tener unas calificaciones óptimas, pero salvamos el año. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces tenemos que negociar con el adolescente. El adolescente ya toma decisiones. Al adolescente no se le puede meter el medicamento y decirle tienes que tragar. Al niño se le da, le dices es una vitamina, es otra cosa, y no tiene problema. En cambio, el adolescente ya tiene conciencia de los cambios que el medicamento le producen en su forma de ser. Y esto ya tiene una connotación incluso ética, ¿no? Nosotros necesitamos la aquiescencia de la persona, del adolescente o del caso del adulto para ser tratado. Así es, doctor. La multidisciplinariedad es muy importante. Como se ha mencionado, pues cada caso debe ser tomado de forma particular, porque no todos los niños con TDAH son iguales, no hay recetas, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que ser visto en función de los síntomas nucleares que tiene, ¿no? Signos nucleares, y también del tema de sus comorbilidades, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta esos aspectos a la hora del tema de la multidisciplinariedad. Hay otra pregunta relacionada a esta situación también, el tema de hipotonía, hiperlaxitud, ¿va relacionado con con el TDAH, doctora Sánchez? Doctor Schmidt, si quiere, usted puede contestarle a la pregunta. Es más... Bueno, el problema es que cada vez estamos viendo que todos los trastornos del desarrollo tienen un componente de... Si uno realiza una buena exploración neurológica, tiene un componente de hipotonía. Casi de cajón, yo les digo a los residentes, a mis residentes, cuando están valorando un niño con TEA, por ejemplo, generalmente es hipotónico. Son hipotónicos, eso es Y cierto. si no encontramos la hipotonía en todo el cuerpo, encontramos la hipotonía en miembros superiores. Ustedes vean que hay una diferencia del tono. El niño camina y como camina usa las piernitas, usa las caderas, usa todo, y el tono de las piernas es muy diferente del tono de los brazos. Generalmente se acompaña, y esto puede tener una connotación, por ejemplo, en un disgrafismo, en agarrar inadecuadamente el lápiz, o la posición. O sea, si yo estoy estudiando completamente hipotónico, no voy a tener ni siquiera la concentración visoespacial para poder realizar las tareas adecuadamente. El tema de la posturología, que está muy de moda actualmente en toda la corriente de la fisioterapia, es sumamente importante, particularmente para la concentración visoespacial y para la coordinación visomanual posterior cuando el niño tenga que escribir. Entonces es algo absolutamente básico. El niño tiene que tener una buena postura. Y los hipotónicos per se no tienen una buena postura. Entonces hay que trabajar, hay que educar a esa persona, o sea, posturas como el niño en W o que se esté chorreando encima del lápiz para escribir, no pueden ser permitidas. Y no deben ser permitidas, no solamente por el problema visomanual de coordinación motora, incluso después nos puede traer severos problemas a nivel de la columna, ¿no? Ustedes saben, y ustedes cuando los hagan caminar, y como ha mencionado la doctora Natalie, hagan siempre una revisión completa al niño, háganlo caminar, quítenle la polera, vean
si las escápulas están regulares cuando camina. A veces aparecen unas pequeñas escoliosis que si no se... La escoliosis ya no va a mejorar, pero si intervenimos adecuadamente no va a empeorar. Entonces, eso es muy importante, por ejemplo, en este concepto de tratar de tener una buena postura para caminar, para saltar, para hacer el deporte, para escribir, para hacer la tarea, para ver el televisor. O sea, no puedes estar viendo el televisor. O sea, el televisor en primera no debería estar en los dormitorios. Primera cosa que nosotros deberíamos recomendar. Primera cosa. El televisor tiene que estar en la sala donde una persona puede estar sentada adecuadamente con una espalda bien apoyada para poder ver bien. Y en lo posible tratando de que el niño no se mueva. O si se mueve, mueva lo menos posible, ¿no? Si mueve los piecitos o está raspando las pantuflas, como ahora me dice, es que no soporto a mi hijo porque raspa las pantuflas cuando come y no lo soporto. Ya le ha dicho 1000 veces y el niño no puede evitar. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con esto de la hipotonía y de la buena postura, digamos, que creo que es algo que siempre tenemos que recomendar a los pacientes. Sí, es el tema de la hipotonía, ¿no? Es importante, es un tema aparte del ver hipotonía versus hiperlaxitud, ojo, no es lo mismo, Sí. ¿no? Son diferentes que siempre hay que tomar en cuenta. Generalmente hay la tendencia de decir que la hiperlaxitud es lo mismo que la hipotonía o incluso ponerla por encima porque es un término más común cuando son dos cosas diferentes. Entonces, harina de otro costal. Entrando un poco más en materia, hay otra pregunta bastante interesante. Dice acá, quisiera saber en qué momento y edad podríamos pensar que un trastorno de sueño puede estar relacionado con un TDAH. Claro, esa la puedo contestar Doctora, yo. por favor. Sí, por supuesto. Un trastorno del sueño en el fondo, o bueno, claro, un trastorno del sueño. Los trastornos del sueño que van a estar más relacionados en el fondo con TDAH son habitualmente aquellos que me comentaba, un SAOS, por ejemplo, ya que es más de carácter obstructivo en el fondo, que nos vamos a ver los síntomas claramente después en los niños, ya que van a haber mucha somnolencia diurna, hiperfagia durante el día, que es importante también, más van a aparecer estos niños más inatentos que otra cosa, que más hiperactivos, ya porque van a estar igual todo el tiempo con esta somnolencia que les va a predisponer, ¿ya? La edad yo creo que se puede presentar a cualquier edad, ¿ya? Siempre hay que indagar bien en una historia clínica, cómo es el sueño, a qué hora es el sueño, los hábitos del sueño, que es súper importante en todos los niños, a qué hora se duerme, hasta qué hora ve las pantallas, y ahí eso nos va a ayudar bastante en el diagnóstico diferencial si es versus un TDAH o un trastorno del sueño como tal, y bueno, nuevamente el examen físico, que es también importante verle las amígdalas, ¿ya? Pero es a cualquier edad que podemos ver este diagnóstico diferencial y hay que estar atentos, sí, e indagarlo también. ¿Ya? Yo quisiera añadir al respecto de que considero que los trastornos del sueño son poco indagados, tanto por el pediatra, por el médico familiar. No nos olvidemos que la tercera parte de la vida de la persona es durante el sueño. O sea, una persona tiene que dormir adecuadamente. Tenemos que tener una buena imagen, una buena higiene de sueño. Todas las veces deberíamos preguntar cómo duerme el niño. ¿Se despierta bien? Ahora, evidentemente, sabemos que los niños tienen una variedad enorme, ¿no? Desde los niños alondra que desde las 5:30 de la mañana están comenzando a abrir los ojos de los pobres papás para que ya comiencen a jugar, porque ellos ya están despiertos, ya comienza el día, hasta los niños lirón, que se les llama niños lirón, que a las 9:10 hay que arrastrarlos para que comiencen a desayunar y prepararse para sus actividades escolares. Entonces, esa variabilidad es muy importante de ser tomada en cuenta, pero creo que es algo que muchas veces no le damos la importancia desde el punto de vista clínico. Ni los pediatras, ni los neurólogos, ni los psiquiatras, ni en general la atención primaria de salud. El tema del sueño, todo lo que es la especialidad de somnología clínica en pediatría, está muy tenido a menos, se le da mucho valor, muy poco valor clínico, y tiene un valor clínico muy importante. Así es, doctor. Creo que es un tema bastante relevante el tema del sueño. Soy un apasionado del tema. Sabemos que cuando hablamos de TDAH es imposible no tocar el sueño,
¿no? Es parte vital. Sabemos que el sueño tiene mucho que ver con varios mecanismos, no solamente es el tema de reposo, afecta lo inmunológico, lo endocrinológico, lo cerebral, etcétera, a todos los niveles, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta, y un neurólogo nunca se olvida de preguntar sueño, más en un niño y más en un niño con TDAH en estos casos, ¿no? Finalmente, ya para ir terminando la noche bastante productiva, esta pregunta es muy, muy interesante y muy importante de poder ampliarla, ¿no? Dice, ¿qué acciones, existen acciones preventivas prenatales o perinatales para el TDAH? Pregunta bastante interesante. Por favor, a cualquiera, por favor, se la paso. Adelante. Bueno, si bien es cierto que dentro, la etiología no está del todo conocida. Sabemos que existen algunos factores que pudieran tener. Si ustedes revisan dentro de los metaanálisis, el único factor importante tiene que ver con consumo de tabaco, pero sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas, sabemos que la desnutrición materna, sabemos que la presencia de agentes tóxicos en el ambiente, como puede ser el vivir cerca de una gasolinera, por ejemplo, el estar expuesta la madre durante el embarazo a exposiciones de vapores de plomo, el mismo consumo de sustancias de plomo. Les quiero contar de manera muy rápida. Se hizo un estudio en el IBA, el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, sobre niveles de plomo en niños en la ciudad, y se quiso parear con un área periférica, con un área rural. Escogieron Copacabana. Y extrañamente, los valores de plomo de Copacabana, del campo de la ciudad pequeña de Copacabana, eran más altos que en la ciudad. Comenzaron a hacer el estudio y vieron, ustedes conocen las pasancallas, maíz grande ese que se consume. El maíz grande ese que se consume se hace en casos de plomo. Y el plomo, cuando es expuesto a altas temperaturas, se va desprendiendo y se va prendiendo al maíz y nosotros lo consumimos. Entonces, esos niños, teóricamente, que no tendrían que tener niveles altos de plomo en Copacabana, dieron altos niveles de plomo, más incluso que los niños de la ciudad. Entonces, hay factores, evidentemente, que cada vez nos estamos dando cuenta que en esto de la casa de lo genético con lo epigenético, están despertando la posibilidad de nuevas alteraciones a nivel cromosómico. Pero si ustedes hacen una revisión en las publicaciones, particularmente en las revisiones sistemáticas, solo habla de consumo de tabaco, pero también hay nuevas cosas sobre exposición a agentes alquilantes, etcétera, pero todavía no está consolidado el concepto. Entonces, idealmente lo que tenemos que recomendar a la señora que se embarace es que trate de llevar el embarazo en las mejores condiciones posibles. Sí, y como una acotación, como el doctor bastante decía, la etiología igual es bastante diversa, lo presentó lo dijo en su presentación, los factores de riesgo son muchos, pero hay ciertos niños a los que nosotros tenemos que seguir como neurólogos pediatras, por ejemplo, los prematuros. Ya los prematuros extremos, siempre les recomiendo que siempre tengan al menos una evaluación cada 6 meses y eso seguirlos hasta la niñez, hasta la adolescencia, porque aparece en el trastorno de déficit atencional. Recién hice yo igual una revisión para parte de mi estudio de residencia, los pacientes con encefalopatías hipóxicos isquémicas, que las grado 1, que en teoría son súper benignas, no pasó nada, aquí fue solo un sufrimiento fetal, ¿no? Yo les hice el seguimiento hasta la edad de la adolescencia y veíamos que tenía el principal trastorno o la alteración en un trastorno de déficit atencional que fue diagnosticado mucho más adelante, y esto, bueno, gracias al seguimiento que teníamos una corte cautiva, se les pudo realizar. Entonces hay ciertos niños con factores de riesgo, prematuros, pacientes con sufrimiento fetal, o las encefalopatías hipóxico-isquémicas, estas madres expuestas a tabaco, como dice el doctor, al uso de marihuana, igual que cada vez están saliendo algunos estudios ahí, ponerle ojo y tener que tengan sus seguimientos por el especialista, ya que vamos a poder hacer una detección precoz. Poner énfasis en eso, en los factores de riesgo y en los grupos de riesgo en los distintos niños.
Así es, los grupos de riesgo que han comentado, ¿no? Son los que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? De hecho, tanto hablando de prematuros, un seguimiento, claramente una consulta neurológica y de neurodesarrollo del prematuro, que claramente tiene ya un protocolo reglado y es vital hacerla. El tema prenatal, como han comentado, ¿no? Aunque últimamente se ha visto mucho el tema del estado emocional de la madre y el tema de alteraciones de TDAH y otros trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Entonces sí, hay forma para esa situación, es muy importante tomarlas en cuenta. Este tema sí es muy relevante, ¿no? Bueno, creo que bueno, ya estamos al filo de la noche. Agradecer a la doctora Sánchez, al doctor Smith, por charlar de este tema que a todos los neuropediatras, principalmente a nosotros tres, nos apasiona. Es muy importante para nosotros poder tocar este tipo de temas, abordarlos, ¿no? Y socializarlos, sobre todo entre pediatría, para que podamos nosotros tener las herramientas, bueno, darles a los pediatras las herramientas para que puedan hacer el seguimiento, el diagnóstico y por lo menos la referencia oportuna y temprana a este tipo de pacientes, ¿no? Me quedo con este tipo de situación, la prevención, la detección, el seguimiento son muy importantes, ¿no? Así que eso tenemos que tener muy en cuenta. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, agradecerle a todo el auditorio el poder habernos acompañado esta hora y media. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Nuevamente, muchas gracias y que tengan buenas noches. Saludos, doctores. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Invitarlos para el próximo miércoles. Seguimos con otro tema interesante dentro de lo que es el módulo de neurología infantil en esta actividad del Colegio Médico Departamental de La Paz y de la Sociedad Paceña de Pediatría. Quedan todos invitados. Muchas gracias por su atención.